Sorprendente testimonio acerca de la estrella de David. Hola a todos, bendiciones a todos ustedes hermanos amados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos grandemente, para cada uno de ustedes hermanos y hermanas, para su familia, para su vida, su ministerio. Y voy a relatar este testimonio de lo que me sucedió hace poco y voy a testificar con detalles. Quien les habla en estos momentos, su hermano Edwin, un servidor, mensajero en el Señor Jesucristo del país Perú, y voy a testificar de lo que me aconteció hace poco. Y amados hermanos, antes de enterarme de esta estrella, en la cual que el hermano publicó 2 videos relacionados a la estrella falsa de David, mis amados hermanos, y voy a testificar con detalles esto lo que el Señor Jesucristo me hizo libre hace poco, hermanos, en Cristo Jesús. Y yo sé que es necesario que nosotros conozcamos y saber el origen, la raíz de todas estas cosas, para que nosotros sepamos y aprendamos. Mis hermanos amados, hace días atrás estuve enfermo, mal de salud, y esto me pasó desde el día sábado 14 de diciembre del 2019, cuando comencé a sentirme indispuesto y repentinamente comenzó a agarrar la enfermedad. Pues el domingo me puse un poco mal. El día lunes me puse muy grave. Hasta el martes que seguía así y no me recuperaba, y poco a poco estaba la enfermedad avanzando, y llegaba al día miércoles y comencé a recuperarme gracias a la ayuda del Señor Jesucristo y gracias a la ayuda de los hermanos. Pues pedí sus oraciones por esta enfermedad. El jueves ya estaba mejor, me alimenté bien en ese mismo día, y por la tarde bajé 2 videos del canal del hermano Robbie. El primero relacionado a Molos en el Coliseo Romano y cómo está presente en el pecho esa estatua de una estrella de David. Y el segundo video que descargué y empecé a ver solo una parte fue el relacionado a la falsa estrella de David, que es un hexagrama de 6 picos. Mis hermanos amados, para bajar esos videos tuve que tomar Wi-Fi prestado de alguien, pues necesitaba conseguir nuevos videos para poder informarme sobre estos estudios bíblicos. Y yo testifico esto porque he pasado un momento tan difícil, pero sin imaginarme de lo que iba a llegar a enterarme de lo que estaba pasando en mí y del estudio acerca de la estrella de David. Y yo les hablo, les comento en el amor de Cristo, hermanos amados, acerca de esta estrella de 6 picos, del hexagrama del estado moderno de Israel. Y resulta que esta estrella no es el verdadero símbolo de Dios, el verdadero de los cielos, porque esa estrella no está en la Biblia. Ningún versículo dice que David lo haya usado en la Biblia. Figura la menorá, el candelabro, como el símbolo de Dios. Es totalmente falso, erróneo. Resulta que todo esto ha estado engañando a muchos creyentes, cristianos, evangélicos, cristianos de otras denominaciones, que aún no saben de esta historia, de este origen. Amén. Hermanos amados, es así que en la noche del jueves que comencé a meditar y meditar, y yo me di de cuenta de todo lo que estaba pasando en mí, mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.
Y al ver solo una parte del video sobre la falsa estrella de David, es que decido botar un llavero con el símbolo de la estrella de David, que siempre lo llevo conmigo. Y como les decía, en ese mismo día jueves empecé a sentirme mucho mejor. Y luego el día viernes, por la mañana, en la red social, yo mandé una solicitud de amistad al hermano Robbie y él me aceptó, me dio la bienvenida, inmediatamente me dijo que mire el video sobre la falsa estrella de David, cosa que hice en la noche del mismo viernes y terminé de ver de todo el video que había dejado sin terminar. Entonces, amados hermanos, cuando escuché esto que les voy a relatar y que vi en el video, me quedé asombrado, me quedé sorprendido, me quedé a la vez, me quedé totalmente decepcionado por esta verdad que no había sabido, no había entendido, no había comprendido nada acerca de esta misteriosa estrella y de lo que representa, ya que es un símbolo masónico, satánico, mis amados hermanos. Por eso, amados hermanos, el llavero que tenía incrustada la estrella de 6 picos de hexagrama, tal como la bandera del Estado moderno de Israel, lo tenía sin saber su significado, sin saber que yo estaba teniendo una figura, un símbolo satánico por mucho tiempo en mi cuarto, mis amados hermanos, y conmigo yo lo llevaba por todo lugar, todos los días de mi vida, y lo llevaba y yo sin darme cuenta qué había detrás de esto. Pero mis hermanos, el Señor Jesucristo nos hace pasar ciertas circunstancias en nuestras vidas y nosotros no nos damos de cuenta que tenemos que deshacernos de ese objeto, de esa ropa, y así salir de ese engaño, de esa mentira. Dios tiene que utilizar cualquier cosa, algo en nuestra vida, o provocar algo para que nosotros salgamos de esto. Mis hermanos, por ejemplo, como el caso mío de mi enfermedad que me sucedió, pienso que el Señor Jesucristo ha tenido que utilizar algo para hacerme saber de esto y para hacerme libre de esta mentira. Mis hermanos, y a veces digo que si no hubiese sido por esta enfermedad, que si no hubiese sabido absolutamente nada de esa simbología, de esa estrella de 6 picos de hexagrama, de la falsa estrella de David, pero resulta que esto es una figura satánica que está lleno de masonería, y esto no es la supuesta estrella de David, mis amados hermanos. La estrella de 6 picos no es el verdadero símbolo de Dios. Amados hermanos, pero ustedes deben de conocer que la Biblia en Apocalipsis 2, 9 y Apocalipsis 3, versículo 9, habla acerca de la sinagoga de Satanás, que se hacen pasar como judíos, pero que no lo son, porque mienten. Y por eso, amados hermanos, en Apocalipsis 3:9 nos dice: he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga, se postre a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. Yo doy gracias al Señor por esto, y también gracias, hermano amado, pues es tuya esta enseñanza, y te agradezco mucho en el amor de nuestro Señor Jesús por su estudio, enseñanza, y gracias, que el Señor te siga utilizando grandemente
y les pido a todos que oigan este testimonio en el amor de Cristo, a todos ustedes que aún que siguen teniendo este objeto del hexagrama de 6 picos, ya sea en la casa, en la pared, en la cocina, no sé, en su cuarto. Hermano amado, deshágaselo, bótelo, destrúyalo, porque eso no es de Dios, mis hermanos. Eso es una mentira. Usted averigüe, saque por favor sus conclusiones. Mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio de lo que me acaba de suceder es para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Shalom a todos, bendiciones. Un abrazo enorme, muy especial para todos mis hermanos amados en la fe en Cristo, y un saludo muy especial a todos los que están escuchando el audio, este testimonio, y ya, que sea de bendición para su vida y una edificación. Dios les bendiga, saludos y bendiciones. Les habló el hermano Edwin del país Perú. Mis amados, a continuación les hacemos llegar un corto video de casi 2 minutos que no aparece en el video original publicado en YouTube, donde el hermano Edwin nos muestra el tipo de llavero que llevaba consigo a todo lugar. Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y paz del Señor Jesús repose con cada uno en sus corazones, en sus vidas. Les habla en este momento su hermano Edwin, mensajero del Señor del país Perú, de la ciudad de Arequipa. Brevemente voy a relatar una pequeña parte del testimonio de lo que he relatado, amados hermanos, en el audio anterior, en la grabación que realicé una cierta oportunidad para compartirles de este testimonio, y también para que usted sea libre de este engaño, de esta mentira, de esta falsa estrella de David, del estado moderno de Israel, de la estrella de 6 picos de hexagrama. Dice así, de esta manera: mis hermanos amados, les voy a mostrar el llavero que llevaba conmigo a todos lados, y allí ustedes verán que tiene la bandera del estado moderno de Israel, y el centro está el hexagrama de 6 picos, más conocido como la estrella de David. Entonces, queridos hermanos, esto solamente fue un pequeño, breve testimonio, y para que ustedes sepan que este objeto, mis hermanos, de esta falsa estrella no es el verdadero símbolo de Dios, sino que proviene de Satanás. Amén. Saludos a todos, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga grandemente, y mediante de este estudio y juntamente con este testimonio sea usted libre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mis amados, después de haber escuchado el revelador testimonio del hermano Edwin, que en su poder tenía un llavero con la supuesta estrella de David, la cual es usada en la masonería y el satanismo, así como en otras religiones, usted podría preguntarse con justa razón: ¿y qué hay con todas las personas que tienen ese símbolo en sus casas, como adornos, o en sus objetos personales, incluso dentro de las iglesias cristianas, y sin embargo los tales no se enferman gravemente por llevarla consigo? Usted ha visto en el video que el hexagrama de 6 picos es usado en la masonería y no está encerrado en un círculo, pues lo que defienden el hexagrama aducen que es satánico si está dentro de un círculo. Pero en el video todas las estrellas de David usadas en la masonería no lo tenían, y sin embargo son 100% satánicas, ya que ese símbolo abre portales dimensionales con el inframundo de las tinieblas y crea ceguera espiritual. En realidad, Yahweh, para actuar y dar a conocer algo que no ignoramos, se mueve de diferentes maneras en las personas, y no actúa del mismo modo dentro de un mismo grupo de personas.
Y en el caso particular del hermano Edwin, Yahweh usó esa enfermedad que él padeció para que entendiera que el hexagrama no viene de parte de él, sino de Satanás. Pero todo esto muchos cristianos lo ignoran, por lo cual siguen teniendo en su poder el hexagrama de 6 picos, incluyendo iglesias. Es que tal símbolo, como dijimos anteriormente, crea ceguera espiritual. Y usted, amado, que está viendo este video, no es por obra de la casualidad, sino que Yahweh lo permite para que usted se entere que la supuesta estrella de David no debe ser honrada, porque no le pertenece a él, sino a Satanás, y así esa ceguera sea quitada en usted. Por eso, la Biblia no se equivoca cuando habla de la sinagoga de Satanás en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y capítulo 3, versículo 9, que dicen ser judíos y no lo son. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sí, la salvación viene de los judíos, pero no de la sinagoga de Satanás. Y es por la desobediencia e incredulidad de los judíos que nosotros, los creyentes gentiles, hemos sido injertados en el olivo natural para alcanzar salvación, tal como dice Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12. Pero repetimos, la sinagoga de Satanás nada tiene que ver con los verdaderos judíos, los cuales son de origen semita, y los falsos judíos no lo son, es decir, que no vienen de Tierra Santa. Y eso lo veremos con más amplitud en otro video, titulado En defensa del verdadero Israel. Lastimosamente, el cristianismo evangélico y de otras denominaciones honran ese símbolo del hexagrama, producto de la infiltración sionista en sus congregaciones, y por eso hay una ceguera y profundo desconocimiento de las raíces de dicho símbolo. En ese sentido, para que el testimonio del hermano Edwin sea plenamente entendido y no haya confusión, es que hemos decidido explicar cómo llegó a usarse la supuesta estrella de David en el Israel de los tiempos bíblicos, y cómo es que aparece nuevamente cuando se crea el Estado moderno de Israel en 1948 a través de la masonería Illuminati de los Rothschild, por intermedio de sus esbirros, los sionistas, y la forma como estos han construido simbología masónica dentro de los altos de la Corte Suprema del Estado moderno de Israel. Y allí usted se dará cuenta de la verdadera motivación que tuvo la sinagoga de Satanás cuando tomó posesión de Tierra Santa, donde sin duda que el Vaticano tendrá un rol muy activo en estos últimos tiempos de la gracia de Yahweh. Antes de empezar, diremos que nosotros publicamos 2 videos sobre este tema, el primero titulado Papa Francisco admite en Roma estatua pagana de Moloch y ofrece culto a la Pachamama. Y el otro video titulado ¿Es la estrella de David el verdadero símbolo del judaísmo? En este video se aborda el hexagrama en culturas anteriores a la hebrea y por tanto antes que existiera el rey David. Por lo demás, autorizamos que este video pueda ser reproducido en su totalidad, sin editar, en los respectivos canales de YouTube de todos aquellos cristianos que se consideren de sana doctrina, a fin de que se difunda, ya que hay muchos pastores, evangelistas, profetas, maestros y misioneros que ignoran estas cosas que se expondrán aquí. Hacemos la aclaración que casi al final del video hay una imagen que dice exclusivos y está referida a que nosotros publicamos en una página de PowerPoint en la sección exclusivos, por lo que repetimos, este video puede ser reproducido por cualquier canal de YouTube que estime conveniente sin editar y de manera completa. El talismán de Saturno es la unión del pentagrama y el hexagrama. Es utilizado para conjurar demonios y realizar encantamientos o hechizos. En algunas ceremonias se le incrusta en un círculo en cuyo centro se pone de pie el participante para protegerse supuestamente de otros espíritus malignos. En realidad, este símbolo es usado también para hacer conjuros y hechizos más potentes. Observe la imagen de un toro dentro del hexagrama, el cual corresponde a Moloch, que como dijimos anteriormente,
es otro nombre con el cual se le conoce a Saturno, y que como veremos más adelante, durante las épocas bíblicas del pueblo de Israel, se sacrificaban niños en honor a este falso dios. En la imagen vemos el hexagrama y a Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, que involucra religiones como hinduismo, budismo, espiritismo, satanismo. Incluso se ve una cruz egipcia y una serpiente a modo de círculo. Adolfo Hitler fue un fiel seguidor de esta sociedad y de ahí se inspiró para usar la esvástica, que es un símbolo hindú. En la imagen vemos un hexagrama dentro de una cruz en forma de esvástica, que corresponde a la sociedad secreta alemana Brill, cuya fundadora fue María Orsic en 1921, y del cual se inspiró el nazismo en cuanto a la supuesta raza aria. El hexagrama en Israel. La primera mención al hexagrama o estrella de 6 puntas la tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Amós capítulo 5 versículos 25 al 27, que relata lo que hizo el pueblo de Israel en la época de Moisés y en tiempos posterior a este. Hay que mencionar que Moisés vivió alrededor del año 1400 a.C. El pasaje bíblico dice así: Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Yahweh, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hechos capítulo 7, versículo 42 y 43 dice: Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Como dijimos anteriormente, cuando los israelíes estuvieron cautivos en Egipto, los paganos rendían culto al dios Apis, que tenía forma de becerro, y a un lado de éste había una estrella de 6 picos, y esto lo sabemos gracias a Albert Churchward, quien confirmó que en la casa del dios egipcio Horus se pintó una estrella de 6 picos en lugar de la estrella de 5, que era el símbolo de la casa de Horus. Y por ello los hebreos, cuando salieron de Egipto, estuvieron en el desierto, y Moisés estaba demorando en bajar del monte Horeb con las tablas de la ley, por lo que el pueblo de Israel decide pecar contra Yahweh y hacerse un becerro de fundición para adorarle, que según las Sagradas Escrituras ese becerro, que vendría a ser el dios Apis para los egipcios, recibe el nombre de Moloc, Baal, Kium o Renfán, y este falso dios está asociado a la estrella de 6 puntas o hexagrama. La adoración a Moloc incluía los sacrificios de niños, práctica que Yahweh condenaba, tal como registra la Biblia en Levítico capítulo 18 versículo 21, que dice: Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. También en Jeremías capítulo 32 versículo 35 que sentencia: Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento, que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Recordemos que Moloc es el mismo Saturno adorado por los romanos, y los griegos lo llamaron Cronos. El rey David vivió entre 1040 y el 966 a.C., y como dijimos anteriormente, no hay pasaje de la Biblia que indique que David haya usado una estrella como símbolo de su reinado, ni hay vestigio arqueológico que la sustente. Muchos usan el hexagrama o estrella de 6 puntas como protección y amuleto. Sin embargo, David no necesitaba de una estrella como símbolo de escudo o protección, y esto lo vemos en Salmos capítulo 28, versículo 7, que dice: Yahweh es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Y en Proverbios capítulo 30, versículo 5, que dice: Toda palabra de Dios es limpia.
Él es escudo a los que en él esperan. David lo dice muy claramente que su escudo, su protección se la daba Yahweh y no una supuesta estrella. En cambio, Salomón, el hijo de David, al final de su reinado se involucró en la idolatría y su aliada, la hechicería, y esto ocurrió aproximadamente en el año 922 a.C., cuando Salomón se casó con la hija de Paroá. Este se involucró en la adoración de ídolos egipcios y entró en la práctica de la magia y la brujería. Salomón construyó un altar a Astoret y a Moloc. A partir de ese tiempo, la estrella de 6 puntas, el principal símbolo de sacrificios humanos con ritos mágicos en círculos de brujería, fue llamada el sello de Salomón. Por ello, Primera de Reyes capítulo 11, versículo del 1 al 8 dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Yahweh amonestó varias veces a Salomón, al punto que por su desobediencia lo hizo enojar, y le dijo que su reino iba a ser dividido en dos, el reino de la casa de Israel y el reino de Judá. Y esto sucedió en los días de su hijo Roboam, tal como lo dice Primera de Reyes capítulo 11 versículos 9 al 12. Se dice que Salomón tenía un anillo en el cual estaba la estrella de 6 puntas, que él usó cuando se introdujo en la hechicería, y es por ello que se le atribuyen escritos como la clavícula de Salomón, llamada también la llave de Salomón, que habla acerca de la invocación de demonios, clasificación de los espíritus aéreos, invocación de ángeles y rezos mágicos. ¿Sabía usted que Salomón está vinculado al 666, el número de la bestia del cual habla Apocalipsis? Pues bien, eso lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 14, que habla de sus riquezas, y el pasaje dice así: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. En la imagen usted está viendo 3 hexagramas. En el primero, que tiene 6 puntas, el segundo hexagrama con 6 triángulos en su interior, y finalmente el tercer hexagrama, y en su interior un hexágono con sus 6 lados. Y por ello podemos decir que el hexagrama equivale al 666. Israel se dividió en 2 reinos: el reino de la casa de Israel con 10 tribus, y el reino de Judá con 2 tribus. Posteriormente, el reino de la casa de Israel fue conquistado en el 721 a.C. por los asirios, y el reino de Judá en el 597 a.C. por los babilonios. El reino de la casa de Israel fue dispersada por todo el mundo y jamás regresaron a su tierra, mientras que la casa de Judá regresó a su tierra después de 70 años de cautiverio babilónico. Por lo que mientras estuvieron cautivos en Babilonia, algunos judíos se involucraron en la magia y hechicería babilónica, por lo que sentaron las bases para lo que sería más tarde la Cábala. Repetimos, dentro del cautiverio babilónico, la magia y la hechicería fue practicada por un círculo muy selecto y reducido de judíos, los mismos que cuando regresaron a su tierra lo siguieron practicando.
Como se comprenderá, en esa época el uso del hexagrama en el pueblo de Israel no era popular, sino que era conocido por una selecta élite. Era evidente que esta gente odiaba a Yahweh y su palabra porque pertenecían a Satanás. Por ello, Jesucristo encaró a los rabinos fariseos reunidos en el Sanedrín y les dijo que tenían por padre a Satanás. Y esto lo dice el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 39-45, en virtud que muchos de ellos eran practicantes de la mentira, y la cábala es una obra mentirosa de Satanás, por lo que estos religiosos rechazaban las enseñanzas de Jesucristo, al punto de transgredir los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, tal como lo señala el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. Y eso es propio del Talmud, que hasta la actualidad muchos de los rabinos sionistas lo practican abiertamente, al igual que la cábala. En la cábala hay una bendición haciendo una señal con las manos llamada Birkat Kohanim, o la bendición sacerdotal, tal como se aprecia en la imagen. Pero en realidad es una señal demoníaca, como vemos en las imágenes, y que los masones la asocian a Tubal Caín. La cábala pretende explicar y descifrar lo que dice la Torá con herramientas del ocultismo, y ello es imposible porque las Sagradas Escrituras se comprenden y descifran con la sabiduría del Espíritu Santo que mora en el creyente. Una de las fuentes de la cábala es el libro del Zohar. Forma parte de la cábala, aparte del Zohar, la doctrina del Merkabá y la doctrina del Bereshit, así como la gematría notaricón y la temurá. Todo ello es ocultismo puro y satanismo, y el diablo engaña diciendo que tales herramientas ayudan a estudiar la Torá, y lastimosamente hay creyentes que miran por YouTube las enseñanzas del falso ministro que inculcan esta disciplina esotérica disfrazada de judaísmo. Hoy muchos judíos y cristianos usan esta estrella de 6 puntas sin saber su origen. Y a través de este estudio estamos descubriendo que tiene que ver con el ocultismo, la hechicería y el satanismo. Antes del 1900 de nuestra era, el hexagrama no era usado en público por los judíos, y los pocos judíos que tenían algo que ver con esta estrella eran los que estaban dedicados al ocultismo, la cábala. Fue en la Praga del siglo XIX cuando la comunidad judía fue introduciendo la estrella de 6 puntas cada vez más en las sinagogas y en objetos de culto. En la Viena del siglo XVII, el barrio judío estaba separado del barrio cristiano por una piedra fronteriza inscrita con un hexagrama en un lado y una cruz en el otro, siendo la primera ocasión en que la estrella de 6 puntas fue usado para representar al judaísmo como un todo, en lugar de una comunidad individual, como son los judíos cabalistas. O. J. Graham, en su libro La estrella de 6 puntas, que es el primer trabajo académico que documenta el origen y el uso histórico del hexagrama, nos explica cómo de Egipto llegó a Salomón y se introdujo luego en la magia árabe, en la brujería en general, en la cábala, astrología, en las prácticas de los druidas y en la masonería. El libro narra también cómo llegó el hexagrama de 6 puntas mucho más tarde a Mayer Amschel Bauer, judío askenazi, quien vivió entre 1744 y 1812, y fue el fundador de la dinastía Illuminati Rothschild. Él fue un próspero prestamista alemán de quien se dice amasó fortuna prestando dinero a los príncipes de las ciudades-estados de Alemania para financiar sus guerras en tiempos que Alemania no era un estado unificado. Posteriormente, Amschel Bauer cambia su propio apellido por Rothschild, que traducido es cartel rojo, en referencia a la estrella de 6 puntas de color rojo que colgó en la puerta de su negocio en Alemania. Luego, Mayer Amschel Rothschild incorporó el hexagrama en su escudo de armas, tal como vemos en la imagen. La familia Rothschild es una de las más ricas y poderosas de la Tierra, cuyo patrimonio hasta hace pocos años se decía que era de 500 billones de dólares, pero que sin duda actualmente es muchísimo más. El hombre de la imagen es Jacob Rothschild. Los Rothschild son una familia de la sinagoga de Satanás, y por su origen son llamados también askenazis o házaros, y actualmente tienen el control de la banca a nivel mundial, incluyendo la Reserva Federal de los Estados Unidos.
El capital que ellos invirtieron, que luego usted se enterará cuál es su verdadero origen, los hace dueños ante la opinión pública de muchos sectores económicos y de la industria, ya sea solos o en asociación con otras familias de la sinagoga de Satanás, que también pertenecen a la masonería Illuminati, como los sionistas Morgan, Rockefeller, Bloomberg, Collins, DuPont, el tristemente célebre George Soros, gran especulador financiero y causante de grandes crisis económicas en varias partes del mundo, etcétera, etcétera. Todos ellos y otros sionistas más controlan la industria alimentaria, donde están presentes los cultivos transgénicos, que según estudios dañan la salud, controlan la industria farmacéutica y los laboratorios, con las ya muy cuestionadas vacunas, así como de la cuestionada efectividad de los medicamentos que solo son paliativos, no le curan y encima le crean otras enfermedades colaterales. Controlan la energía, los medios de comunicación como la televisión, las noticias, en tiendas de prensa hablada y escrita, donde solo le dan a conocer lo que le favorece a sus intereses. Controlan el entretenimiento para embrutecer a las masas como los realities, y así no tengan capacidad crítica y de cuestionamiento al sistema que nos gobierna. Controlan la música y un largo etcétera. ¿Sabía usted que en la enciclopedia judía, cuando usted hace una búsqueda de la palabra inglesa guardianes, se da con la tremenda sorpresa que obtiene como resultado el apellido Rothschild, a quienes llaman los guardianes del tesoro papal? En otras palabras, son los testaferros del Vaticano, vale decir, que ellos rinden cuenta a sus jefes, tal como apreciamos en la imagen. Bueno, pero ese es otro asunto y no nos vamos a desviar del tema. Por ello, la parte subrayada en rojo dice Rothschild, que en este momento son los guardianes del tesoro papal. Investigadores como Jorge Guerra aseguran con base histórica y del cual nosotros estamos de acuerdo, que la fortuna del fundador de la dinastía Rothschild, Mayer Amschel, provino de los jesuitas, orden que fue expulsada de Portugal y Francia en 1758 y 1763, y sus bienes confiscados, mas sus riquezas fueron puestos a buen recaudo, por lo que mucha de su fortuna fueron encargados para que los administren los Rothschilds y otros personajes. Hay que hacer notar que en 1763, cuando los jesuitas fueron expulsados de Francia, el fundador de los Rothschild estaba por cumplir los 20 años, edad insuficiente para amasar una gran fortuna. Por lo cual, eso explica lo que dice la enciclopedia judía al llamar a los Rothschild los guardianes del tesoro papal, es decir, son sus testaferros. Ustedes ya se darán cuenta que los sionistas tienen que rendir cuentas al Vaticano, y eso implica que ellos tienen injerencia en el Estado moderno de Israel. Por ello, son frecuentes las visitas de los sionistas al Papa Francisco en Roma, incluso reuniéndose con el Consejo Judío Mundial, donde están los hermanos Rothschild y otros sionistas. Según esta página web llamada Valores Religiosos, el Papa recibió a los principales líderes judíos del mundo, en el aniversario de la declaración que cambió la relación del catolicismo con no cristianos. Francisco dio una audiencia privada a referentes del Congreso Judío Mundial y del Latinoamericano. Usted ve en la flecha hacia abajo que dice la mayor comitiva hebrea llegada al Vaticano, y en un círculo está David Rothschild. Esa reunión fue el 28 de octubre del 2015, con motivo del 50 aniversario del Concilio Vaticano II. De izquierda a derecha tenemos a David Rothschild, presidente de la Junta Directiva del Consejo Judío Mundial, en siglas CJM, a Ronald Lauder, presidente del Consejo Judío Mundial, al Papa Francisco, a Chela Safra, tesorera del Consejo Judío Mundial, Jack Tarpins, presidente del Consejo Judío Latinoamericano, en siglas CJL, Robert Singer, director ejecutivo del Consejo Judío Mundial, Claudio Eppelman, director ejecutivo del Consejo Judío Latinoamericano. Sin duda que una imagen vale más que 1000 palabras. Según esta información de El Mundo con fecha 12 de febrero de 2013, Netanyahu invita al Papa Francisco a visitar Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, invitó al Papa Francisco a visitar Jerusalén durante una audiencia en el Vaticano. El hexagrama o estrella de 6 puntas también fue empleado por Hitler cuando en 1941 empezó a marcar las casas y las ropas de los judíos con la supuesta estrella de David,
sobre un fondo amarillo. Dicha estrella tuvo una simbología de segregación y discriminación racial, pues luego ellos serían asesinados. El movimiento político sionista, que nace en 1897 con Teodoro Herzl, opta como símbolo el hexagrama de 6 puntas, que más tarde sería parte de la bandera del Estado moderno de Israel. El sionismo fue apoyado por la masonería Illuminati de los Rothschild, pues ellos fueron sus principales mecenas, y es por ello que hasta no hace muchos años el masón Illuminati Jacob Rothschild reconoció públicamente en una entrevista que su familia tuvo un rol preponderante en la Declaración Balfour. Hay que mencionar que Teodoro Herzl fue la cara visible ante la opinión pública de ser el gestor de lo que sería más tarde el Estado moderno de Israel. Pero la realidad era otra, pues detrás de él estaban los masones Illuminatis Rothschild. Y de hecho, Teodoro Herzl fue un masón tal como lo muestra la presente imagen que corresponde a la Gran Logia Teodoro Herzl, número 75 del Estado moderno de Israel. Mire las flechas. Ahí usted puede ver Gran Logia del Estado de Israel y después la dirección correspondiente. Aquí apreciamos en la página Mercado Libre que se está vendiendo la ponencia Ritos y mitos Siegelman de la Logia Teodoro Herzl número 402 con sede en Argentina. Aquí apreciamos el libro de visitas de la Logia Teodoro Herzl número 402 de Argentina. Hay que mencionar que un conocido predicador que transmite por YouTube dijo con mucha satisfacción y orgullo ser familiar del masón Teodoro Herzl. El movimiento sionista tuvo la misión de establecer el Estado moderno de Israel en Palestina, que por entonces era un protectorado británico, apelando sagaz y astutamente al otrora prestigio, bien ganado por cierto, del antiguo pueblo bendito de Israel de los tiempos bíblicos. Y es por ello que el sionismo llamaba a emigrar a los judíos de todas las naciones para que poblaran Palestina. Las preguntas que se imponen aquí son: ¿cuál sería el propósito mayor de los sionistas, llevados de la mano de los masones Illuminatis Rothschild, para establecerse en Tierra Santa? ¿Cree usted que la masonería Illuminati, a través de los sionistas, establecidos en la tierra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, exaltarían en alto el nombre de nuestro verdadero Dios Yahweh en sus fueros privados? ¿Acaso la masonería, a partir del grado 30 hasta el 33 del rito escocés, no hacen una ceremonia mediante el cual renuncian al verdadero Dios Yahweh y hacen pacto con Lucifer, o sea, Satanás, que para ellos es el verdadero Dios, el arquitecto del universo, portador de la luz y del conocimiento? ¿O no será que la creación del Estado moderno de Israel por la masonería Illuminati lleva consigo cual caballo de Troya un objetivo muy oscuro que tiene que ver con los últimos tiempos de la era de la gracia de Yahweh, cuando se manifiesta el anticristo o antimesías, que ejercerá un gobierno mundial bajo la forma de un nuevo orden internacional acompañado del falso profeta? Consideramos que la respuesta se cae de madura, ¿cierto? Pero de todos modos la daremos más adelante. Como pueden apreciar en la imagen, la frase Illuminati, masonería y sionismo son tres ingredientes de una misma sopa, aunque hay que aclarar que dentro de los Illuminatis y la masonería están también los jesuitas y la Orden de Malta, y en la subsiguiente imagen lo comprobaremos. Y como dijimos anteriormente, cuando los jesuitas fueron perseguidos y expulsados por los monarcas europeos, confiscando sus propiedades y dinero, aquellos los encargaron a los Rothschild, que como vimos son sus testaferros, y también encargaron a otros personajes. Aquí vemos el hexagrama en la Basílica de Santa Croce, Florencia, Italia, con el logo de IHS de los jesuitas al centro del hexagrama. Observe bien. Aquí apreciamos a Juan Pablo II
con un sombrero que tiene varias estrellas de David alrededor de la copa del mismo, y también un medallón y al lado apreciamos su foto y el hexagrama. Esta imagen es una placa conmemorativa y muy reveladora, y es en honor a Juan Pablo II. Note la pirámide Illuminati y en la parte superior un triángulo con el ojo que todo lo ve. Y en la parte inferior de la placa aparecen varios hexagramas con sus 6 picos, lo cual nos confirma que Juan Pablo II, ordenado santo por el clero católico romano, en realidad pertenecía a la élite masónica Illuminati. En esta imagen vemos al Papa Francisco con un rabino sionista argentino de nombre Sergio Bergman, quien es un ecuménico que apoya al Papa Francisco en la difusión de la encíclica Laudato Si, donde Francisco pide a gritos la aparición de una autoridad política mundial que gobierne los destinos de la humanidad, y eso alude al anticristo. En esta imagen se aprecia el compás y la escuadra, y el saludo del rabino sionista con su amo, el Papa Francisco. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Esta imagen constituye otra prueba más que el Papa Francisco es un masón, al servicio del nuevo orden mundial, que traerá al anticristo, y es una confirmación más que el sionismo está íntimamente ligado a la masonería. El hexagrama también lo podemos encontrar en varias iglesias católicas y en este caso en la mitra de Benedicto XVI. Sin duda, este símbolo pertenece a la masonería Illuminati y demás sociedades secretas, pues para ellos el simbolismo cuenta mucho, ya que es una manera de abrir portales dimensionales con el inframundo, y así los demonios o espíritus inmundos pueden hacer su maléfico trabajo en los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el verdadero símbolo del judaísmo? Sin duda, que es el candelero, llamado también menorá, que tiene 7 brazos, y esto figura en la Biblia, en Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40, y Éxodo capítulo 37, versos 17 al 24, tal como se muestra en la imagen. En consecuencia, el hexagrama o mal llamada estrella de David es un símbolo falso usado en la masonería y el satanismo, que no representa al judaísmo. Por ello, Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 dice, He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Aquí la Biblia da a entender que hay verdaderos judíos y falsos judíos. Los verdaderos son semitas y los falsos no son semitas. En otro video con título En defensa del verdadero Israel, expondremos de qué lugar provienen los falsos judíos, o sea, los sionistas. También Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, lo vuelve a recalcar cuando dice, Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por tanto, judaísmo no es igual a sionismo. El primero es una religión y el segundo es una ideología política con un trasfondo filosófico de supremacía con su gran cuota de masonería ocultista. En esta imagen de la izquierda vemos un candelabro o menorá que representa al verdadero Israel. Ellos son benditos de Abraham, representa al judaísmo y son de linaje semita. En la imagen de la derecha vemos al falso Israel, representada por la falsa estrella de David o hexagrama satánico. Ellos son sinagoga de Satanás, tal como dice Apocalipsis 2.9 y 3.9. La estrella de 6 puntas representa la masonería Illuminati de los Rothschild. No son de linaje semita, sino házaros o askenazi, o sea, falsos judíos. Aquí vemos a un verdadero y bendito judío de Abraham, que rechaza el símbolo masónico Illuminati de la mal llamada Estrella de David, donde el cartel dice, judaísmo sí, sionismo no.
Aquí vemos a otro verdadero y bendito judío cuyo cartel dice: sionismo y judaísmo son diametralmente opuestos. Aquí vemos a verdaderos y benditos judíos que rechazan el símbolo masónico de la mal llamada Estrella de David, donde el cartel superior dice: los judíos en el exilio están prohibidos de tener su propio estado. Y esto es así porque según ellos la Torá les dice que será el Mesías, quien les dará su verdadero territorio y no el hombre. Y en el cartel inferior dice: Estado de Israel, herejía, asesinato y robo. Acuérdense que el hexagrama de 6 puntas es herético, porque equivale al 666. Aquí vemos a benditos y verdaderos judíos cuyo cartel dice: el judaísmo rechaza el sionismo y el Estado de Israel. Observe cómo está tachada el símbolo masónico de la mal llamada Estrella de David. Este bendito y verdadero judío dice en su cartel: el sionismo no representa al mundo judío. Y ciertamente, por lo que estamos constatando a través de este video, es la pura verdad. Por eso, mis amados, lean bien Apocalipsis 2:9 y 3:9, que habla de los falsos judíos y que el Espíritu Santo los llama sinagoga de Satanás. Aquí vemos a benditos y verdaderos judíos cuyo cartel dice: los auténticos rabinos siempre se opusieron al sionismo y al Estado de Israel. Estos benditos y verdaderos judíos dicen en su cartel: el verdadero mundo judío de la Torá suplica al gobierno de Estados Unidos: por favor, detengan la ayuda a Israel. Note que Israel está entre comillas, porque ellos se refieren al Estado sionista de Israel, que no representa al verdadero mundo judío. Luego piden que se detengan los crímenes de su ejército y que la Torá prohíbe un Estado judío. En contraste con los verdaderos y benditos judíos de las imágenes anteriores, vemos a la imagen izquierda a uno que no lo es, y se trata del legislador sionista Miki Zohar, del partido Likud, del cual el primer ministro del Estado moderno de Israel, Benjamín Netanyahu, forma parte, y lo vemos haciendo la señal de la mano cornuda, invocando a Satanás. La mano cornuda también lo hacía Anton LaVey, y significa que los dedos extendidos, el índice y el anular, que representa un cuerno cada uno, están sometiendo a la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, representados en los dedos que están doblados, lo cual es una abierta blasfemia contra Yahweh. El hexagrama en la masonería. La masonería considera a Salomón como el primer masón de la humanidad, en virtud de que estuvo muy inmerso en el ocultismo y la brujería, que para ellos eso es sinónimo de encontrar la verdadera iluminación y el conocimiento. Claro, muy propio de Satanás, que en el Edén persuadió a Adán y Eva a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, que otorga una sabiduría corrupta, animal, diabólica, tal como dice Santiago capítulo 3, versículo 15. El hexagrama consta de dos triángulos invertidos. Por ello, observe cómo del hexagrama podemos llegar a la forma del compás y la escuadra como símbolo de la masonería. Para ello se suprime el lado inferior y superior de cada triángulo y es así como queda configurado el símbolo característico de esta sociedad secreta. Aquí vemos un billete de $1. Para formar el hexagrama, hacemos círculos sobre las letras N, M y la cúspide de la pirámide. Luego unimos los puntos y formamos el primer triángulo. Luego hacemos círculos en las letras A, S y O y formamos el segundo triángulo y listo. Uniendo las letras encerradas en círculo, sale la palabra masón. A continuación, veremos varias supuestas estrellas de David usadas en la masonería. En la imagen apreciamos un hexagrama, un pentagrama, el ojo que todo lo ve, el compás y la escuadra, y las dos columnas, Jaquín y Boaz, además de otros símbolos ocultistas. Aquí vemos un hexagrama con el compás y la escuadra.
Aquí un hexagrama en un templo masónico. Aquí otra imagen del hexagrama en un templo masónico. Aquí nuevamente apreciamos un templo masónico con el hexagrama y debajo de esta el compás y la escuadra. Satanás ha hecho creer a muchos creyentes el hecho de que si la estrella de 6 puntas no está dentro de un círculo, entonces no es una estrella satánica, y por lo tanto dicho hexagrama está bendito y es aprobado por Yahweh. Sin embargo, con las siguientes imágenes veremos que dentro de la masonería se suele representar tales símbolos de la supuesta estrella de David sin un círculo, y esto echa por tierra esa mentira del diablo. Aquí apreciamos un hexagrama sin círculo. Aquí en este escudo vemos un hexagrama sin círculo, que corresponde a la Real Orden Militar y Religiosa exaltada de los Caballeros Masónicos Templarios de Inglaterra y Gales. Observe también el compás y la escuadra. Aquí vemos un hexagrama sin círculo. Es la misma imagen anterior, solo que más cerca, donde se aprecia el hexagrama sin círculo. Aquí vemos un rito masón de iniciación. Observe dos hexagramas sin círculo. Aquí vemos un rito masónico donde se ve un hexagrama sin círculo. Aquí nuevamente dos hexagramas sin círculo. Aquí un hexagrama en la sala Norman Hall de la Gran Logia Masónica de Filadelfia, USA. Ojo, aquí el hexagrama no está encerrado en un círculo. Nuevamente, un hexagrama sin círculo. Aquí las flechas apuntando a hexagramas sin círculo. Esta imagen corresponde a un extracto del ritual masónico de Duncan y el Monitor. Y mire usted cómo los masones presentan el hexagrama sin un círculo. La imagen corresponde a un desfile de modas y note el piso cuadriculado masónico, la estrella de David y el pentagrama, que no están rodeados por un círculo, el compás y la escuadra, las columnas Jaquín y Boaz. En la imagen de la izquierda vemos un emblema de la logia de Flor de Lis número 463, fundada el 17 de julio del 2010. Y en la derecha vemos la flor de lis del movimiento sionista socialista Hashomer Hatzair. La similitud es evidente, ¿no? En la imagen vemos un saludo normal. En la siguiente imagen apreciaremos un saludo masónico de Benjamín Netanyahu. Saludo masónico entre el primer ministro del Estado moderno de Israel, Benjamín Netanyahu, y el expresidente egipcio Hosni Mubarak. Compare con los saludos masónicos que están encerrados en un círculo. El primer ministro del Estado moderno de Israel, haciendo con sus dedos la señal Illuminati del ojo de Horus, con el 666, tal como le explica el gráfico que aparece al lado de la foto. Ya podrán imaginarse, desde 1948, cuántos primeros ministros del Estado moderno de Israel habrán sido masones, ya que dicho Estado fue una creación de los Illuminati Rothschild a través del sionismo. En esta imagen vemos a Donald Trump, dos expresidentes de USA y varios artistas haciendo la señal del ojo de Horus, tal como lo hizo Netanyahu. En la imagen de la derecha vemos una placa de reconocimiento como masón al ex primer ministro del Estado moderno de Israel, Isaac Rabin,
ya fallecido, y lo otorga la Gran Logia del Estado de Israel. Y de paso nos enteramos que el rey Hussein de Jordania también lo es. Y de Clinton nada sorprende. Los masones Illuminati Rothschild donaron al Estado moderno de Israel tanto la Corte Suprema y el Parlamento, conocido como la Knesset. En la imagen la placa de la Corte Suprema que fue construida en 1992 y donde veremos simbología masónica. A la entrada de la Corte Suprema está esta pintura, donde se observa a los Rothschild junto a Isaac Rabin y Simón Peres, ambos ex primeros ministros del Estado sionista de Israel. Si Isaac Rabin fue un masón, ¿creen que Simón Peres no lo fue? Aquí vemos una inscripción en una pared de piedra a la entrada de la Corte Suprema, y donde una fecha señala que si uno camina en esa dirección, llega a la arboleda de Dorothy de Rothschild, quien donó el terreno para la construcción de la Corte Suprema. Y siguiendo ese camino se llega a un obelisco masónico que lo veremos luego. Aquí vemos un obelisco dentro de la Corte Suprema en la arboleda de Dorothy de Rothschild, el cual simboliza el miembro viril masculino y su energía, y el círculo que le sirve de base representa el órgano sexual femenino, con su fuente energética, y en conjunto representa la cópula sexual que en sentido esotérico alude a una unión de energías que los masones Illuminatis invocan en sus ritos. El obelisco tiene su origen en el mito del dios egipcio Osiris. Aquí vemos una pirámide masónica con el ojo que todo lo ve, que viene a ser el tabernáculo o morada de Satanás. En otra imagen más ampliada veremos otra pirámide adicional en los altos de la Corte Suprema del Estado moderno de Israel. Por eso, tome nota y acuérdese lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 9. En esta imagen vemos los círculos A y B, que corresponden a dos pirámides masónicas. El punto C, una construcción que representa los grados de la masonería, por el rito escocés, que son 33. Esta imagen es una ampliación de la imagen anterior, donde apreciamos más de cerca la imagen A, que corresponde a una de las pirámides instaladas en los altos de la Corte Suprema del Estado de Israel, con el ojo que todo lo ve. Esta imagen es una ampliación de la imagen anterior, donde apreciamos el punto C, que corresponde a una construcción que simboliza los grados de la masonería por el rito escocés, que son 33. Fuera de las salas de audiencia de la Corte Suprema, hay una escalera que lleva a un nivel inferior. En el centro de la escalera está la forma de una representación de los genitales femeninos, penetrado por una columna, que viene a ser el símbolo fálico. Esto es un símbolo de fertilidad, una unión de los principios masculinos y femeninos. Los numerosos templos ocultos insertan un símbolo de fertilidad en su piso interior. Aquí vemos una pirámide masónica en la ciudad de Eilat, Israel, con el ojo que todo lo ve, construida por la logia Pilares de Salomón número 59, tal como usted está viendo en la flecha, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda vemos cómo se le conoce al hexagrama como la estrella rutilante dentro del rito de York en la masonería. Y el pasaje dice, ¿no? Pendiente de la bóveda o techumbre del templo se encuentra la estrella rutilante o gloria del Señor, compuesta de dos triángulos equiláteros enlazados entre sí. De estos triángulos, uno está dirigido al oriente, significando el espíritu, y el otro al occidente, indicando la materia. Juntos forman una estrella de 6 puntas, probando perfectamente que la unión balanceada del espíritu y la materia constituye el hombre, que es también una estrella de 6 puntas, formado por la cabeza, extremidades superiores, extremidades inferiores y atributos genitales. Cuando el hombre llega a equilibrar ambas fuerzas, espíritu y materia,
surgen a través de ellas los hechos y las obras más grandiosas y sublimes de los amantes de la libertad, igualdad y fraternidad, que forman la pléyade de hombres ilustres que ha dado, da y dará nuestra orden a la humanidad. Por eso, observe que el hexagrama en la masonería, según el manual del rito de York, está sin círculo, y por tanto es tan satánica con o sin círculo, por lo que ya no tienen excusa los creyentes que quieren justificar el hexagrama. En segundo lugar, la masonería dice que todo hombre es una estrella de 6 puntas. Sin embargo, veremos cómo el rabino sionista Jonathan Cahn, astutamente para aparentar diferenciarse de los masones, dice que Jesucristo al morir hizo el triángulo hacia abajo, como parte del hexagrama. Es así que el rabino sionista Jonathan Cahn afirmó en el programa de Sid Roth llamado Es Sobrenatural, bajo el rótulo de un misterio revelado, que Yahweh consumó con la muerte de Jesucristo la supuesta estrella de David. Esta afirmación aparece en un video publicado en YouTube con el título de Impresionante, Misterios revelados sobre el fin del mundo, Jonathan Cahn, Sid Roth. Y de ello habla entre los 12 minutos y 12 segundos y los 13 minutos con 34 segundos. Según el rabino sionista Jonathan Cahn, en la Pascua judía el Señor Yahweh ordenó que los hebreos untaran con sangre de un cordero en los postes y en el umbral de las puertas, lo cual es bíblico. Y el rabino sionista agrega que los judíos al hacer esto se estaba configurando un triángulo apuntando hacia arriba, del hombre a Dios, tal como apreciamos en la imagen. En primer lugar, la sangre no era de un hombre sino de un cordero, sin defecto, el cual es un tipo de Cristo. Por lo tanto, al unir imaginariamente el triángulo, era por la sangre del animal, que era un tipo de la sangre de Cristo, y no la sangre del hombre. En consecuencia, es torcida la alegoría del triángulo apuntando hacia arriba, del hombre a Dios. Luego el rabino sionista Jonathan Cahn dice que Yahweh responde a través de Jesucristo en las vigas de la cruz, cuando él derrama su sangre, sus manos y pies recogidos, y con eso se forma una estrella hacia abajo, y que según él es un triángulo de Dios al hombre. La pregunta que se impone aquí es, ¿acaso Jesucristo solo derramó su sangre en sus manos y pies? Pues claro que no, pues su sangre brotaba por su cabeza producido por la corona de espinas, por su espalda producto de los azotes previos, y por su costado. Allí comprobamos otra falsedad de este hombre, y en ese caso no hay manera que salga un triángulo. Luego, este rabino sionista usa el vocablo cósmico, que emplean los esoteristas de la Cábala, la Nueva Era y claro, los masones, cuando sostiene que Yahweh es un Dios tan cósmico que cuando se juntan los dos triángulos, en realidad estaba formando una supuesta estrella de David. La verdad que es chocante la herejía y blasfemia de este hombre, afirmando tal cosa sin base bíblica, ya que lo que está promoviendo en realidad es la estrella de Renfán o Moloch. Y eso es lo que los sionistas quieren a toda costa que los cristianos honremos, ese símbolo satánico. Nuestro Dios, Yahweh, no se identifica con la estrella de Renfán, pues él sabe diferenciar las estrellas. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 41, cuando dice, una es la gloria del sol y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y ya que hablamos que Yahweh hace diferencia entre una estrella y otra, en el año 2006 la sonda espacial Cassini tomó unas fotografías del polo norte de Saturno y encontró un hexágono que asombró a muchos. Y usted lo puede apreciar en la imagen tomada por la sonda espacial con un filtro especial. Y precisamente el hexagrama es una derivación del hexágono. El hexágono de Saturno es un espacio lleno de vientos muy rápidos que alcanzan velocidades de más de 300 kilómetros por hora. Cada uno de los lados del hexágono cuenta con un largo de más de 13.800 kilómetros, más que el diámetro del planeta Tierra. En esta otra imagen vemos una publicación de la CNN en español del 9 de julio del 2014 que dice, una foto de la nave Cassini muestra a plenitud el hexágono de Saturno.
Aquí vemos otra imagen del hexágono de Saturno. Por ello, la Biblia llama a Jesucristo la estrella de la mañana, y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, que sentencia: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. A continuación veremos hexagramas en el catolicismo, cristianismo evangélico, mormones, islam, nueva era. En la imagen de la izquierda vemos vidrieras de la Catedral Saint-Étienne de Metz, en Francia. Ahí vemos el hexagrama. En la pintura aprecia el hexagrama en el atuendo de la Virgen abrazando a Juan Pablo II. Nuevamente el hexagrama en el atuendo de la Virgen, sobre su cabeza. La primera imagen de la izquierda corresponde a un encuentro ecuménico e interreligioso llevado a cabo en el Centro Internacional de Estudiantes Franciscanos, donde se le entregó un medallón al Papa Francisco, donde aparece el hexagrama, una cruz dentro de ella y la media luna del Islam, que encierra el hexagrama. Sin duda que esto es un ensayo para preparar el camino para la aparición del anticristo en la escena mundial. Aquí vemos un hexagrama en el asiento de la estatua de San Pedro en la basílica del mismo nombre, en Roma. Observe las flechas. Aquí vemos la estatua de la Virgen dentro de un hexagrama. En la imagen superior derecha vemos monedas de Constantino y su símbolo, que hereda el catolicismo, el mismo que está asociado al hexagrama. Mire las flechas. Nuevamente, el símbolo de Constantino asociado al hexagrama y lo vemos en el piso de una iglesia católica. Nuevamente, una estatua de la Virgen con el hexagrama, y compare con el hexagrama de la estatua del Genio de la Libertad, ubicada en Francia en la Plaza de la Bastilla. Hexagrama en la Catedral de Burgos, España. Hexagrama en la Catedral de Valencia, España. El hexagrama en la Catedral de Basilea, por dentro, en Suiza. El hexagrama en la Catedral de Basilea, pero por fuera. En la imagen izquierda vemos el hexagrama como logo de una iglesia bautista, Amigos de Israel, y a la derecha el logo de una orden masónica llamada Melita Comanderi, número 35, Caballeros Templarios. Aquí vemos un hexagrama en la iglesia bautista Hopewell de USA. Aquí un hexagrama en la iglesia mormona de Salt Lake, USA. El hexagrama en un minarete islámico. Aquí un hexagrama en el Islam. Esta imagen es bastante descarada, ya que está presente el compás y la escuadra masónica encerrada en un círculo amarillo sobre el pecho de una imagen católica de Jesucristo, y hemos visto que del hexagrama se deriva ese símbolo masónico. El hexagrama en la secta Nueva Era, conocida como New Age. El hexagrama nuevamente en la secta Nueva Era. El hexagrama usado como símbolo del movimiento gay. Concierto musical ecuménico. Noten que el hexagrama azul es de mayor tamaño y es el elemento que aglutina al Islam y al cristianismo, incluyendo el símbolo del hexagrama pequeño, que pretende representar al judaísmo,
pero que a través de este estudio hemos llegado a la conclusión que no es cierto, sino que es la menorá o candelabro el que lo representa. Eso quiere decir que el anticristo, a modo de atracción magnética, usará este símbolo satánico, que es muy conocido entre todas las culturas y religiones, para que la humanidad lo acepte y se una al hombre de pecado e hijo de perdición, como dice la Biblia. Pues, como vimos, el hexagrama equivale al 666. En estos momentos, y en función de todo lo expuesto hasta aquí, ya estamos en capacidad de contestar la pregunta acerca del motivo por el cual la masonería Illuminati de los Rothschild tuvo un vivo interés en establecerse en Tierra Santa desde 1948. Y sin duda que esto tiene que ver con los últimos tiempos de la era de la gracia de Yahweh, pues los masones Illuminatis y su creación, los sionistas, que son la clase política que gobierna el Estado moderno de Israel, son los que van a traer de manera consciente a su anticristo para que se burlen de Yahweh, de modo que se siente en el tercer templo de Salomón pronto a construirse, haciéndose pasar como si fuera el verdadero Dios. Y esto lo dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Como comprenderán, los sionistas llevarán a una muerte segura a los pobres soldados y al pueblo israelí que dicen ellos defender y representar, cuando se enfrenten mediante la guerra a las naciones enemigas, porque todo esto la élite ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Es por ello que los sionistas, que son la clase política del Estado moderno de Israel, controlan el Instituto del Monte del Templo, encargada de llevar a cabo los preparativos ceremoniales que incluyen los ritos y sacrificios, los utensilios pasando por la indumentaria de los sacerdotes. Entonces formulamos la pregunta, ¿por qué cree usted que hay toda una simbología masónica Illuminati en los altos de la Corte Suprema del Estado moderno de Israel y el trasfondo ocultista, pagano y satánico de la supuesta estrella de David, que no es otra cosa que la estrella de Renfán o Moloch? Es obvio que ellos no adoran a Yahweh sino a Satanás en sus fueros privados, y por eso la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 les llama sinagoga de Satanás, porque dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, es decir, no tienen linaje semita y por tanto no descienden del bendito patriarca Abraham. En nuestro próximo video, que lleva por título En defensa del verdadero Israel, expondremos de dónde vienen los sionistas, que no es precisamente de Tierra Santa. En consecuencia, el cristianismo evangélico ha sido embaucado, timado, engatusado, porque se les enseñó que Israel sería engañado cuando aparezca el anticristo en la escena mundial y sus líderes ratifiquen o confirmen el acuerdo de paz conforme lo dice el profeta Daniel capítulo 9 versículo 27. Pero nos hemos dado cuenta a través de este video que su clase política, los sionistas, desean con toda su alma y todas sus fuerzas que venga su antimesías. Y mucho ojo, los Rothschild, al ser los guardianes del tesoro del Vaticano, le han otorgado a estos un derecho legal sobre Tierra Santa, es decir, el Vaticano tendrá una participación muy activa para estos últimos tiempos de la gracia de Yahweh. En la imagen de izquierda a derecha vemos a Evelyn Rothschild, Jacob Rothschild, el escudo Rothschild y el escudo del Vaticano. Por ello, es que constantemente hay reuniones públicas entre los líderes sionistas mundiales de alta jerarquía, empezando por los Rothschild, y todos ellos se reúnen con el Papa Francisco, tal como lo hemos mostrado, pues ambos tienen un común interés, cual es traer a su anticristo para que ejerza un gobierno mundial. Sin embargo, dentro y fuera de Israel hay un verdadero y fiel remanente de verdaderos judíos que jamás aceptaron el sionismo, como son los benditos judíos que pusimos en fotos, portando carteles en contra del sionismo, representado por el primer ministro masón Benjamín Netanyahu. Y sin temor a equivocarnos, muchos de ellos formarán parte de los 144,000 israelíes, son 12,000 por cada tribu, que Yahweh sellará y levantará durante la tribulación, y donde darán testimonio de Jesucristo y predicarán su palabra, tal como dice Apocalipsis capítulo 7 versículos 1 al 8.
Hay que mencionar que en el libro de Oseas capítulo 9 versículo 10 y en Jeremías capítulo 24 versículos 3 al 7, la higuera representa a Israel. Amado, luego de toda esta sustentación, usted con justa razón se preguntará, ¿cómo queda entonces la profecía de Jesucristo descrita en Mateo capítulo 24 versículos 32 al 34, que habla del brote o renacimiento de la higuera que viene a ser Israel? Antes de responder, permítanos hacer un paréntesis para una mejor explicación de lo que pretendemos argumentar. En la Biblia muchas veces Yahweh usaba a Satanás para que se cumplan sus planes perfectos. Así tenemos el caso de Faraón, quien Yahweh endureció su corazón para que con mano fuerte y extendida saliera el pueblo hebreo de Egipto, con milagros y prodigios portentosos. También tenemos el caso del rey de Israel, Acab, un hombre muy perverso e idólatra, que era instigado por su mujer Jezabel, quien era una hechicera. Por ello, Primera de Reyes capítulo 22 da cuenta que el rey Acab manda llamar al profeta Micaías para consultar si iba a vencer a los sirios en una campaña militar, pues incluso el rey de Judá, Josafat, le iba a acompañar. El asunto es que Yahweh utilizó a un espíritu, o sea, un demonio, para que indujera a la mentira a los falsos profetas de Acab, que le habían profetizado que iba a tener éxito en esa campaña militar. Pero al final el rey Acab no solo perdió la batalla, sino también la vida. Ahora sí vamos a responder la pregunta que quedó inconclusa. Y es que la profecía de Jesucristo sobre el brote o renacimiento de la higuera, que es Israel, se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando se creó mediante la ONU el Estado moderno de Israel. Y para ello Yahweh usó a los esbirros de Satanás, o sea, los masones Illuminatis Rothschild, y su creación, los sionistas. Y como demostramos en este estudio, serán ellos quienes patrocinen en oculto la venida del anticristo. Y lastimosamente el mundo odia injustificadamente a los verdaderos judíos por culpa de los sionistas, que son una creación de la masonería Illuminati, y eso es algo que muy pocos creyentes del cristianismo evangélico lo saben. Antes bien, el sionismo ha usurpado el buen nombre y prestigio del Israel bíblico. Para los que no tienen conocimiento, la Biblia dice que Israel, o sea, el verdadero Israel, será restaurado o injertado al olivo natural cuando regrese Jesucristo por segunda vez. Es más, la Biblia nos revela que 10 personas del mundo gentil tomarán del manto de un judío y les pedirán que quieren ir a Jerusalén a adorar al Mesías, porque han oído que Yahweh está con ellos. Y a continuación vamos a exponer los versículos correspondientes que sustentan lo que hemos expuesto en las líneas precedentes. Romanos capítulo 11, versículos 11 y 12 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración, repito, cuánto más su plena restauración. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El libertador es Jesucristo, cuando regrese por segunda vez a la tierra, al final de la gran tribulación, y nos dice que Él apartará o quitará la impiedad de Israel, que no solo es su pecado de incredulidad, de creer en el verdadero Mesías, sino que quitará para siempre el símbolo del hexagrama, los masones Illuminatis y su creación, los sionistas, junto con toda su simbología masónica en los altos de la Corte Suprema del Estado Moderno de Israel, y también quitará toda simbología masónica Illuminati de la faz de la tierra,
por cuanto ellos son la sinagoga de Satanás que describe Apocalipsis capítulo 2 versículo 9 y capítulo 3 versículo 9. Zacarías capítulo 8 versículo 20 al 23 dice: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de Yahweh, y a buscar a Yahweh de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Yahweh de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Repito este último versículo. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. En estos momentos nos dirigimos a los creyentes de sana doctrina, que son aquellos que no están de acuerdo con el falso y podrido evangelio de la prosperidad y del dinero, para exhortarles en el amor de Jesucristo que este video les hagan llegar a sus pastores, líderes y creyentes en general en sus congregaciones, toda vez que muchos creyentes del cristianismo evangélico ignoran estas cosas gracias a la infiltración del sionismo. Como algo anecdótico les comentamos que un día estábamos viendo en YouTube a una dama cristiana profetizando y detrás de ella estaba el hexagrama, mal llamada estrella de David. Ella lo hacía por desconocimiento, claro está. En ese sentido, mis amados, también les exhortamos en el amor de Jesucristo que no honren ese símbolo ocultista del hexagrama que pueda estar insertado en cualquier objeto y que no lo deben tener en sus casas, adornos o en sus muros de las redes sociales, pues ya saben que representa el 666. Y como dijimos anteriormente, esta misma imagen del hexagrama será usado por el anticristo para unir a todas las religiones, y como ese símbolo es conocido y aceptado en varias culturas desde tiempos inmemoriales, no habrá inconveniente para que el mundo lo acepte. También nos debe llamar a una muy profunda reflexión que el movimiento profético en general no diga nada de estas cosas que se han hablado en este video, pues por YouTube hay muchos cristianos que aducen tener el ministerio profético. También nos debe llamar a una muy profunda reflexión el hecho de que muchos predicadores que usan la plataforma de YouTube tampoco digan nada de lo tratado aquí, pues asumimos que muchos no lo saben, y los que lo saben, como nosotros, que no somos políticamente correctos, creemos que hemos contribuido con un granito de arena para develar esto que está oculto y que necesita ser difundido y divulgado. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yahweh les bendiga.